¿Sabes qué es un varicocele? ¿Sabes cuándo tratarlo, cuándo ir con el médico, qué síntomas da, si te debes de preocupar o no cuando tienes esta patología o esta entidad? Quédate aquí con nosotros y te informaremos un poquito más acerca de todo esto. Vamos a comenzar por la definición del varicocele. Los varones tenemos algo que se llama cordón espermático, que son las venas que drenan el testículo o los testículos. Entonces se llama varicocele a aquellas venas que se dilatan con un diámetro mayor a 3 milímetros. Este es un término importante porque es el que nos define cuando hay presencia de un varicocele. Este tiene una incidencia extremadamente alta en la población general. Hay información científica que dice que aproximadamente el 20% de los varones podemos llegar a tener cierto grado de varicocele. Entonces es una entidad que es extremadamente frecuente en el varón. La presentación regularmente se da en la pubertad, pero puede presentarse también previamente, edades de 8, 9, 10 años, y también puede presentarse ya en personas o en varones ya un poquito más centrados en edad. Principalmente se presenta del lado izquierdo hasta un 90%, del lado derecho en un 10% y bilateral pueden llegar a ser hasta un 20%. Este tipo de alteración yo les digo a mis pacientes que es algo más o menos similar a lo que le pasa más frecuente a las mujeres en las piernas, que son las varices. Los varones tenemos entonces la predisposición de hacer varices en las venas que drenan el testículo. ¿Y por qué pasa esto? Regularmente es por una situación anatómica. Las venas que drenan el testículo, principalmente del lado izquierdo, van a dar a una vena muy grande que es la vena renal. El trayecto es extremadamente largo y aparte es completamente vertical, y entonces esto lo que ocasiona es de que le cueste más trabajo a la sangre venosa que sale del testículo integrarse a un torrente sistémico de una arteria muy grande que es la vena renal. Es por esto que las personas o los varones que tienen un varicocele, conforme el día va pasando, presentan dilatación más significativa de esas varices o de esas venas. Y también se manifiesta de manera más importante a la hora de estar parados en relación a cuando están acostados. Por fuerza de gravedad, entonces la sangre cae y se hace más evidente el varicocele. Hay algunos documentos médicos que señalan que esto es más o menos similar a como si se palpara un saco de gusanos. Yo nunca he palpado un saco de gusanos, pero sí se advierte el escroto con unas imágenes serpentiginosas como si efectivamente fueran gusanos. La insuficiencia valvular es la otra parte de las teorías que pueden llegar a explicar el varicocele. Y te cuento, las venas tienen unas válvulas que se encuentran cada 3 centímetros, que entonces permiten que la sangre viaje de un compartimiento distante a proximal de lo que viene a ser el corazón. Entonces la sangre de este compartimiento pasa a este o a este, y entonces la válvula no permite que la sangre caiga. Cuando hay un vencimiento valvular, la mayoría de las veces genético, entonces la válvula hace esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre cae de manera retrógrada. Entonces esto es importante conocerlo como una parte de una etiología de lo que viene a ser el varicocele. ¿Qué síntomas provoca? ¿Qué signos y qué síntomas provoca el varicocele? Primero vamos hacia los síntomas, que pueden llegar a ser cualquiera, así como en el símil que hacíamos de las mujeres en las piernas. También los varones podemos llegar a presentar entumecimiento, sensación de cosquilleo, pesantez, hasta un dolor en diferentes intensidades, que es una de las principales causas de que las personas acudan con nosotros. Cuando hay un dolor testicular, entonces hacemos un escrutinio de los signos y síntomas que tiene el paciente y vemos de que hay un engrosamiento de las venas
que drenan el testículo, y es como nosotros hacemos el diagnóstico. El diagnóstico también nosotros nos podemos apoyar de un estudio que es un ultrasonido Doppler. Este ultrasonido es un ultrasonido muy especial, muy específico, no es el ultrasonido convencional que todo el mundo conocemos, sino que el Doppler mide entonces el flujo de sangre, tanto arterial como venosa, de cualquier parte del cuerpo. Entonces, en este caso investigamos únicamente las venas que drenan el testículo. Los signos que presenta el varicocele, entonces ya hablábamos que son una tumoración, así lo refieren las personas, y esa tumoración es de manera serpintiginosa. Ya hablábamos que era como la bolsa de gusanos, esa es una. La otra es de que hay personas que llegan con infertilidad. Hay que dejar bien en claro en este punto que no todas las personas que tienen varicocele entonces van a presentar infertilidad, pero sí de aquellas personas que tienen infertilidad, el 40% van a tener varicocele. Puede llegar a tener también una diferencia entre el tamaño testicular, entre aquel testículo que no tiene varicocele contra aquel que sí lo tiene. Diferencia incluso de 1 centímetro entre uno y otro. Eso nos hace pensar que entonces ese varicocele puede llegar a tener una afectación en el crecimiento y la funcionalidad de ese testículo, que es un dato que nosotros tomamos muy en cuenta, sobre todo para el tratamiento quirúrgico. Pero bueno, ya que estamos también mencionando el tratamiento, bueno, hablaremos primero del tratamiento médico. Y si estamos nosotros hablando que esto es una situación vascular, bueno, lo que tenemos que hacer es, sobre todo en aquellos donde los síntomas son muy leves, pues solicitarle a la persona que entonces tenga su sistema cardiovascular en óptimas condiciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues regularmente pidiéndole que haga ejercicio. Normalmente tiene que ser ejercicio aeróbico. ¿Cuál es el ejercicio aeróbico? Nadar, trotar, correr, bicicleta elíptica, salto de cuerda, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para entonces mantener el sistema cardiovascular en buenas condiciones y que con esto pueden llegar a disminuir los periodos de molestia que la persona pueda llegar a tener. Nos podemos auxiliar también de tratamiento médico en aquellas personas que así lo requieran, y el tratamiento médico normalmente viene o podemos utilizar ciertos medicamentos que se llaman venotónicos. Entonces, ¿qué hacen estos? Lo que hacen es que favorecen que haya un flujo de sangre a nivel de las venas de una mejor manera. Y el tratamiento quirúrgico se deja para pacientes muy seleccionados. Es importante comentar que la gran mayoría de las personas que tienen varicocele no requieren de un tratamiento quirúrgico. De hecho, son específicamente una minoría. ¿Cuáles son aquellas personas que requieren de un tratamiento quirúrgico? Pues aquellas que tienen una afectación en la producción de espermatozoides, aquellas personas que tienen un proceso o una valoración de infertilidad donde nosotros mediante una espermatoidoscopía vemos que hay una alteración en la producción de espermatozoides. Normalmente el varicocele se puede llegar a asociar a algo que se llama el nombre médico es asternoteratooligospermia. ¿Qué quiere decir esto? Que los espermatozoides salen en poca cantidad, que salen con anomalías anatómicas, que salen con una movilidad alterada o una movilidad lenta. Otra de las cosas que nos hacen a nosotros pensar que esa persona puede llegar a requerir un tratamiento quirúrgico, pues es lo que ya hablamos, la discrepancia entre el tamaño de un testículo y otro. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Bueno, pues consiste simplemente en ligar todas esas venas. Se efectúa mediante una amplificación óptica de las venas. ¿Por qué? Porque tenemos que seleccionar únicamente las venas del cordón y tenemos que dejar las arterias. Normalmente el testículo está irrigado por 3 arterias pequeñas que van dentro de este cordón que ya hablábamos.
la vena es más grande, entonces a simple vista al ojo humano a veces es muy difícil identificarlas de manera adecuada, y aparte también debemos de respetar unos conductos que son los conductos linfáticos, porque a veces cuando nosotros ligamos, entonces hay mayor posibilidad de que haya una complicación postquirúrgica que se llama hidrocele. Entonces es importante conocer un poquito más acerca de esta situación. Si a ti te han comentado que tienes varicocele, el único hecho de tener varicocele no quiere decir que necesites una cirugía, quiere decir que necesitas un seguimiento por un especialista, por un urólogo capacitado, y que entiendas que pueden llegar a haber periodos en los que puedas llegar a tener sintomatología de manera eventual. La gran mayoría de las veces son síntomas leves. Cuando son síntomas intensos, la primera línea o el tratamiento de primera línea es el tratamiento médico, y quiero dejar nuevamente muy puntual la información de que el tratamiento quirúrgico se deja para aquellas personas con infertilidad, con discrepancia en el tamaño testicular, con alteración en la producción de espermatozoides únicamente, o aquellos casos en que el dolor es tan intenso y que es resistente al tratamiento médico. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro la información acerca de esta entidad que es el varicocele. Te dejo mis redes sociales, te dejo el teléfono de mi consultorio si es que tienes alguna duda un poquito más personalizada. Ya sabes, estamos para servirte, y te vemos en el próximo video. Chao.